Gloria a Dios, hermanos. Qué gusto poder tenerlos el día de hoy en la casa del Señor. Voy a hacer a un lado acá el micrófono. Hacer que lo pase trayendo y me va a salir carísimo, por cierto, dijo alguien. Amén. Qué bueno tenerlos acá en casa, cada uno de ustedes. Pues sabemos que nosotros mes a mes llevamos una secuencia de series. ¿Para qué? Con el fin de que realmente la palabra de Dios penetre en nuestro corazón, pero también la podamos recordar. Este mes, amados hermanos, ¿me pueden recordar de qué se está hablando? Dios es amor sin miedo, no los voy a regañar. Dios es amor. Pues gloria a Dios por lo que nos está enseñando. Gloria a Dios por lo que el Señor nos hace vivir día a día. Porque hoy a través de la oración que tuvimos en la mañana, venía a mi mente y a mi corazón y lo decía el Señor, realmente Dios es amor. No solo por las cosas buenas que nos pasan en el día a día, sino por los momentos difíciles que nosotros pasamos. Es ahí cuando nosotros nos damos cuenta del amor de Dios, porque vemos su mano de poder, vemos su misericordia, vemos su ayuda, vemos todo. En esos momentos es cuando nos damos cuenta quién es nuestro Padre Celestial. Y decía un pastor que yo estaba escuchando una prédica, en los momentos difíciles es cuando el hombre demuestra quién es en realidad. Es cuando usted se va a dar cuenta quién lo ama, quién lo aprecia, quién lo apoya en realidad y quién solo está por estar. Y en esos momentos difíciles nos damos cuenta quién es Dios para nosotros. Ese amor tan hermoso, tan infinito que el Padre nos tiene a cada uno de nosotros. Pues a través de la serie que estamos llevando de Dios es amor, algo que nacía en mi corazón y decía, Señor, de verdad que a veces nosotros pasamos por alto ciertos textos bíblicos que aunque se nos repite y repite, hay momentos que uno dice, ay, eso no lo había entendido de esta manera. Y el Señor nos muestra su palabra a través del Espíritu Santo de una forma increíble. Y para eso vamos a abrir Lucas capítulo 10, versículo 25. Yo creo que todos sabemos qué dice Lucas en su capítulo 10. Creo yo que todos lo tendríamos que saber. Si ya lo encontró, me puede decir un fuerte amén. Amén, gloria a Dios. ¿Qué dice como tema ahí, hermana María Elena, ya que está atenta? 10:25. ¿Cuál es el tema de ahí? Un extranjero compasivo. Esa es de la versión actual, ¿verdad? Lenguaje actual. En la Reina Valera, gracias, dice el buen samaritano. Creo que todos hemos escuchado sobre el buen samaritano. Amén. Vamos a leer en el nombre de Cristo Jesús. La palabra de Dios dice así. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Y Jesús, porque era el que le estaban hablando, le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, requiriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Amén. Ahí vamos a leer hasta el 35. Pues estamos leyendo el buen samaritano. Pues el buen samaritano fue un
un título que se le dio a través de la parábola que nuestro Señor Jesucristo estaba utilizando. Vemos que la Biblia no muestra ni dice había un buen samaritano, solo dice que había un samaritano. Hay muchos personajes acá claves que son el sacerdote, el levita, el samaritano. Vemos que la historia relata cómo un hombre, no especifica de dónde era, dice que tenía que ir iba caminando de Samaria a Jericó, iba a descender de un lado a otro lado, pero dice que en ese camino, pues era muy peligroso ese paso que era de un lado a otro, y que era un lugar donde los ladrones se aprovechaban de la gente que pasaba. Pues si podemos ver, creo que más seguro era que él no sabía que era peligroso. Es como nosotros acá en Shela, pues sabemos qué lugar es peligroso. Dice que descendió de Jerusalén, perdón, de Samaria, era de Jerusalén a Jericó. Él tenía que ir de un lado a otro, por eso que ese trazo de camino era muy peligroso. Es como nosotros acá en Shela sabemos qué lugares son peligrosos y no vamos a andar en la noche, aún en el día. Sabemos qué lugares podemos nosotros pasar a pie y qué lugares es mejor correr o ni siquiera caminar por ahí. Y creo que todos los que donde vivimos o donde usted sea sabe que hay lugares muy peligrosos en el entorno donde vivimos. Pues como él iba de paso, dijo, inocentemente pasó. ¿Y qué le pasó? Que lo asaltaron. Imagínense, desde ahí existían los ladrones, desde ahí existía la maldad del hombre. Imagínense hace cuántos años. ¿Y qué hicieron? Dice que les robaron y lo golpearon. Pobrecito, va, porque él tal vez solo iba de paso y qué bienvenida le dieron. Va, es como si usted, bueno, va a ir a Huehue y viene y le pasa eso y dice que ya nunca regreso yo ahí, ¿verdad? Qué bienvenida más grata la que le dieron a esta persona, que le robaron todo lo que tenía y dice que lo dejaron medio muerto. ¿Qué fue lo primero que pasó ahí cuando a él estaba ahí golpeado? Pasó un sacerdote. Recuérdense que eran tres personajes importantes: el sacerdote, el levita y el samaritano. Y la persona pues que le dieron su estate quieto, dijeron mal, o sea, casi le dijeron medio muerto. Dice que primero pasó un sacerdote. ¿Quién era un sacerdote? Un sacerdote era el que servía en el templo, era el intermediario. En el Antiguo Testamento, pues hablaba que un sacerdote era el intermediario entre Dios y los hombres. Era aquel que venía, presentaba la ofrenda del pueblo para perdón de pecados, era el que presentaba la ofrenda de expiación, era un intermediario, era alguien religioso, alguien que estaba en el templo de Dios. Pero ¿qué hizo esta persona cuando pasó? Dice que solo lo vio de lejos y no lo ayudó. Es increíble si usted se pone a pensar bien, cómo una persona que se mantenía en la iglesia hablando ahora no pudo moverse a misericordia. Como alguien religioso, o sea, era un sacerdote, no era cualquier persona. Era alguien que servía en el templo de Dios. Es por decir ahora aquí un pastor. Y es duro y es triste, pero también es de reconocer que así es, que muchas veces actualmente, ahora los siervos del Señor no usan la misericordia. Y como dicen, ¿verdad? Es que usted ore por mí porque usted está más cerca de Dios, piensan a veces, ¿verdad? Pero sí tienen una comunión más personal con el Señor porque son siervos del Señor, son pastores. Y en general, hablando de cualquier lugar. Pero, ¿qué pasó con este sacerdote que dice que solo lo vio y se fue? Probablemente estaba yo estudiando un poquito, que también pudo ser que no lo pudo tocar porque Dios estaba muerto. Y acuérdense, y les refresco un poquito la memoria, dijera que si alguien que servía en el templo de Dios tocaba a alguien muerto, ¿qué pasaba? Era inmundo, o sea, ya no podía servir. Puede ser que esta persona lo vio de lejos y dijo, ay no, peor si está muerto, yo lo voy a tocar y a mí me toca servir. No lo tocó, porque pensó, ¿qué dice ahí? Que lo dejaron medio muerto. Vino el levita, nuestro segundo personaje. ¿Quién es el levita? Que también sirve en el templo, en el tabernáculo, es un servidor. Actualmente podríamos decirle que es un diácono, el que sirve en el diaconado, pero también el levita era el que ministraba la presencia, o sea, era parte de la adoración, de la alabanza en el templo.
¿sí? Y ellos también estaban sirviendo en la casa del Señor. Puede ser que esta persona también pasó por su mente y diría, bueno, si lo toco, no podré cumplir con mi deber sacerdotal o de levita dentro de la iglesia, porque Dios estaba muerto, no lo podían tocar, no lo podían levantar, porque recuérdense que en el Antiguo Testamento tocaban algo así, eran inmundos. Y ahí sí que tal vez les importó más sus leyes que ellos tenían dentro de la dentro del templo, que el servicio, o correr o moverse a misericordia. Podemos, el tercer personaje, que ¿quién es? El samaritano. El samaritano es nuestro tercer personaje. ¿Saben que estaba leyendo quiénes eran los samaritanos? O sea, ¿por qué le decían samaritano? Porque era de Samaria. Pero los samaritanos, hermanos, es increíble cuando uno se pone a pensar que los samaritanos dice que eran aborrecidos por los judíos y por los israelitas. Porque originalmente los samaritanos venían, se dice según la historia, que venían de la tribu de Benjamín y de la tribu de, o sea que eran originales, los originales judíos. Pero cuando ellos conquistaron Israel, cuando Samaria conquistó a Israel, dice que se mezclaron con los paganos. Entonces ellos dejaron a un lado el servicio a Dios y vinieron y mezclaron otras idolatrías, otras cosas que los paganos hacían. Entonces ellos mezclaron todo eso, entonces fueron una mezcla. Entonces para los judíos, los samaritanos no eran legítimos, entonces eran, así que yo me pongo a pensar, bueno, los judíos y los israelitas eran un poquito estrictos y también, como ahora actualmente le decimos racistas, ¿va? Porque ellos vivían bajo la ley, no bajo la gracia. Entonces ellos, aquel que era enteramente de sangre judía, era su hermano, era parte de la tribu de ellos, y el que no lo aborrecía. Entonces dice que este samaritano, a los samaritanos eran mezclados y eran aborrecidos por los demás. ¿Por qué? Porque ellos habían mezclado con los paganos y practicaban la idolatría y todo lo que los paganos hacían. Entonces podría decirse que el samaritano era alguien del mundo, si hablamos en la actualidad. Sabemos que nosotros no somos cristianos por religión, sino porque testificamos de Cristo y porque vivimos conforme a las Escrituras, anhelamos vivir, porque de que las compramos a cabalidad todavía nos vamos pasito a pasito, pero nos decimos cristianos porque vivimos las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Se podría decir que el sacerdote y el levita eran cristianos, y el samaritano actualmente era alguien del mundo, era alguien pagano, alguien que no tenía nada que ver en el templo de Dios, alguien que no servía en el templo del Señor, alguien que no era religioso. Y saber si iba a la iglesia, saber si iba al templo, no le daban entrar porque era samaritano, alguien que no tenía esa educación cristiana. Pero el sacerdote y el levita sí. Pero entonces, ¿por qué el samaritano dice que fue movido a misericordia? Y vio a la persona y no le importó ir de paso, no dijo, bueno, ay, no, y él también era viajero. ¿Por qué? ¿Por qué nos damos cuenta que él también era viajero? Porque si hubiera tenido una casa, si hubiera llevado a esta persona a su casa, pienso yo, estamos parafraseando la palabra, estamos haciendo una suposición, dijera, pero conforme a la palabra, porque él no lo llevó a su casa, lo llevó ¿a dónde? ¿A dónde lo llevó? A un mesonero, porque como él iba de paso, no lo podía llevar a su casa, pero a él no le importó. No dijo, ay, entonces como yo voy de paso, ay, no, yo quisiera, como muchas, no, yo quisiera ayudar a fulanito, sutanito, pero como yo no soy de acá, ¿qué puedo hacer? Pero él no, ¿el que hizo? Dice que se quedó, miren, dice así mismo un levita llegando cerca de vino el 33, pero vino un samaritano que iba de camino, ya vieron, él no era de ese lugar, él también iba de camino. Vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en sus cabalgaduras, lo llevó al mesón y cuidó de él. O sea, no solo le dijo, bueno, ahí te lo encargo, como a veces pasa acá, ¿verdad? Cuando hay un accidente, lo llevamos y termina el hospital, ahí se encarga y ahí te lo dejo y me voy porque yo tengo que hacer.
pero aún hubiera sido un buen acto, ¿verdad? Porque por lo menos lo levantó, se lo llevó y lo llevó a un lugar para que lo pudieran curar. Pero dice que él lo curó, lo llevó en su cabalgadura, ya me trabé. Eso, gracias. En su caballo, vamos que era una de su caballo, o podía ser un asno, o sea, pero en su caballo vamos a referir. Lo llevó ahí y lo llevó y dice que cuidó de él, no lo dejó solo ahí, cuidó de él. Amado hermano, cuando yo leía eso y hablando del amor al prójimo, cuando estos maestros de la ley querían ser astutos y querían decirle al Señor, ¿qué es el prójimo? Yo creo que estos salieron así, porque se dieron cuenta que si él era un maestro de la ley, no cumplían la palabra del Señor. Porque ni el sacerdote ni el levita que estaban dentro del templo del Señor, que eran siervos de Dios, que fueron llamados para el servicio de Dios, no tuvieron misericordia. ¿Qué quiere decir? Que eran personas religiosas. ¿Qué es una persona religiosa? Aquel que solo hace conforme a la religión, pero no vive en amor, en misericordia. Hoy leí en la mañana una hermana donde decía el verdadero ayuno. ¿Qué es el verdadero ayuno? Que ayudemos, que socorramos a nuestro prójimo, que no solo lo miremos y nos escondamos, ay, ahí viene mejor me voy corriendo antes. No, es que y eso, amado hermano, es lo que se ha perdido dentro del pueblo de Dios. Que nosotros ya no usamos de misericordia para aquel. ¿Y saben quién es el prójimo? Es aquel que tiene necesidad. Todo aquel que tiene una necesidad es su prójimo, amado hermano. Puede ser física, pero también puede ser espiritual. A veces nosotros nos piden un consejo y como no sabemos qué decir, mejor nos corremos y dijera alguien, vaya, ahí le van a decir, ¿por qué? Porque no sabemos qué decir. Muchas veces por vergüenza, por temor o porque realmente no nos interesa. Y si no nos interesa, ¿por qué? Porque no hay amor en nuestro corazón. Porque el amor, hermanos, cuando hay amor, uno hace de todo, ¿o no? ¿Cuántos hay enamorados aquí? Del Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. Amén. Mejor claro, porque si no hay amor, no vamos a ministrar hoy amor, porque no hay amor. Si hay amor, cuando hay amor en nuestro corazón, somos capaces de hacer todo. Y yo creo que ya hasta nos hemos cansado que sí, que cuando yo estaba enamorada, iba con aunque había lluvia y estaba, y si era largo, o sea, usted y yo sabemos claramente que cuando estamos enamorados hacemos de todo. ¿Sí o no? Hasta cosas buenas, cosas malas, tristemente. ¿Pero por qué? Porque el amor es el que nos hace hacer las cosas. Pero ahora nosotros como hijos de Dios, hablando del amor de Dios, ¿existe Dios en su corazón? Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiene que haber en su corazón? Amor, amor hacia su prójimo. Tiene que ser movido a misericordia. Qué vergüenza, amado hermano, que en este texto se nos enseñe un gran ejemplo de una gran persona usando a alguien que no servía dentro del templo de Dios. Cuando bien nuestro Señor Jesucristo había podido usar y decir un sacerdote fue movido a misericordia, un levita fue movido a misericordia, pero tuvo que ser un samaritano. Alguien, como dijo alguien, tal vez no podía ser que sí o no respetaba la ley, porque la Biblia no da especificaciones, pero según la historia de los samaritanos, era alguien mezclado, alguien que sabía que tenía que sus antepasados o ellos pues vivían también en el paganismo, o sea, no vivían conforme a la ley, conforme a la palabra. Pero él fue el que fue movido a misericordia. ¿Por qué el Señor dio ese ejemplo? Porque a veces nosotros somos religiosos. A veces pretendemos estar las 24 horas del día en la iglesia, no estoy diciendo que no vaya a la iglesia, o pretendemos orar y vengo yo aquí me pongo mi vestido que ya me caigo por tan largo y mi pelo Jesús no me lo voy a cortar. No estoy hablando de las cosas que a veces el del legalismo o como beba dentro de su congregación, pero eso, amados hermanos, ¿de qué nos sirve que yo venga acá y aparente una santidad externa cuando en mi corazón no hay amor? Cuando no velo por mi prójimo, cuando no siento esa necesidad de mi prójimo y es algo que tristemente se está perdiendo. A veces ya no somos movidos a misericordia. Podemos ver a alguien en la calle, teniendo necesidad y no nos importa. O dijera, nos hacemos los sordos o los ciegos para no verlo.
O vemos a nuestro hermano que está pasando necesidad, no solo económica, sino tal vez está desanimado, tal vez está desesperado. Y dijera, no le preguntamos, le decimos, ¿cómo está? Y le damos una palabra de exhortación. ¿Y qué dice aquí que hizo él? Vendó sus heridas. El Señor nos ha llamado a vendar las heridas conforme a la palabra de Dios de nuestro prójimo, para poder animar, para poder exhortar. No sea usted como muchos que en lugar de ayudar, dijera alguien, son como el dedo en la llaga o limón, que en lugar de ayudar creo que salen más terribles de lo que entraron. Porque si le habla de una desilusión, ay, no, usted, así son todos, así son todas, que mira a mí, ¿cómo eso va a ser? No se puede. ¿Por qué? Porque su vida no ha sido restaurada. Porque cuando nuestra vida es restaurada, nosotros no vamos a decir, ay, no, sí, mire, hermana, no, yo que usted mejor que ese, todos los hombres son iguales. No, porque Cristo ha restaurado nuestro corazón y Dios nos llama al amor. Y nos llama, ¿qué dice aquí? A vendar las heridas. Aquí dice que le colocó en sus heridas aceite y vino. ¿Qué es el aceite? ¿Qué es el vino espiritualmente? La presencia del Espíritu Santo. Pero ¿saben por qué lo pudo hacer con él? Porque él lo tenía. ¿Qué hubiera pasado? Y yo que este samaritano iba preparado con todo. Porque de dónde un ratito a otro le salieron las ventas y le salió el vino, le salió el aceite. O sea, él era una persona que iba preparada en el viaje. Porque iba a viajar y ya iba preparado. Y nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente, llenos de la palabra del Señor, llenos del Espíritu Santo, llenos del amor de nuestro Padre, para poder ayudar a los demás. Pero si usted no está lleno del Señor, ¿qué va a ir a dar? Ahí sí que lo van a agarrar, como decimos aquí en Guatemala, en curva. ¿Qué quiere decir? Que nos van a agarrar desprevenidos. No vamos a estar listos, no vamos a tener que decir. Pero para poder yo estar lista, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que estar bien. Yo no puedo tratar de venir a ayudar a alguien cuando yo no me he dejado ayudar, cuando yo no me he dejado sanar ni restaurar por el Señor. Entonces, una de las claves para poder sentir amor a nuestro prójimo es que nosotros seamos restaurados. Yo no voy a poder ayudar a mi prójimo si antes yo aún estoy mal. Amén. Dice, dice en el 35, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídame, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Fíjense, no solo lo cuidó, sino también pagó todo lo que él necesitaba. Y yo digo que cuando él ya lo vio que ya estaba ahí sí que mero sanito, y que ya había salido del peligro, fue que él vino, bueno, me voy, tengo que ir a hacer mi mandado, y cuando yo regrese, voy a pagar. No lo dejó. Y este texto, yo me recordaba la prédica, al estudio que estamos recibiendo los viernes, que en sí lo que hablaba la maestra el viernes era que nosotros somos llamados a nuestro servicio como cristianos, y es el servicio a nuestro prójimo. Eso encierra en sí lo que se nos enseñó. Y no solo es de que usted le hable de Dios, yo le voy a hablar de Dios, y bueno, el Señor ahí te lo encamino, y que a ver quién alguien más lo ayude. Por lo menos yo le hablé, Señor, yo ya salvé, yo ya cuidé de él, y ahora ya tiene que ver qué hacer. Él dice que se nos enseñaba que nosotros tenemos que cuidarnos. O sea, usted le tiene que hablar de Dios, tiene que aconsejarla, tiene que animarla, pero también tiene que estar al pendiente de esa persona. No como decir, bueno, yo ya salvé, Señor, tú sabes, yo le hablé, y tenemos que estar pendientes. Ay, eso sí cayó fuerte, dijera alguien, porque nosotros le hablamos a alguien, al Señor, yo ya libré, yo ya le hablé, pero estar constantes y estar ahí, mire cómo está, mire cómo se siente, mire, recuerde la palabra. Yo me recuerdo que nuestro pastor, y bueno, en la antigüedad, antes como el que ahora tenemos para gloria de Dios, ahí están, van a mandar textos bíblicos, videos de edificación, y ahí están siempre al pendiente de uno. En lo personal, pues gloria a Dios por la vida de mi pastor, porque no es alguien como que ya te llamé y ahí miras qué hacer, no, ahí están, qué estás haciendo. Y nuestro pastor que estaba antes, pues también sabemos que era así, y eso lo hace un pastor. Y nosotros somos llamados a cuidar de las ovejas que Dios pone a nuestro lado, que Dios pone en nuestro camino. Y no puede decirte, es que yo no estoy preparado. Si Dios me está hablando el día de hoy, es porque el Señor lo ha preparado para usted poder ir y restaurar y hablar
del Señor, de su palabra, de su amor, porque hay amor en su corazón. Pero, amado hermano, si no hay amor en nuestro corazón, por más que nos digan, por más que el Señor nos hable, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pedirle al Señor que ponga de su perfecto amor, que nos tenemos que llenar del amor de Dios para poder ser movidos a misericordia, para poder cuidar de nuestro prójimo, para poder cuidar de las personas que Dios ponga en nuestro camino. Y pesa la palabra de Dios porque pesa, porque decir amar a nuestro prójimo, hermanos, es fácil de labios para afuera, pero vivirlo es difícil. ¿Por qué? No solo le hablo del de estar pendiente, del tiempo que usted le tiene que dedicar y estar ahí constante con su hermano. ¿Qué pasa con aquel que le hace daño, que lo hiere, que lo lastima? Pero el Señor, ¿qué nos dice? Que tenemos que amar. Entonces, ay, ahí sí ando mucho, me gustó, ¿va? Porque es bonito amar a aquel que no nos ha hecho nada. Pero qué difícil es amar a aquel que nos hiere, que nos hirió o que nos sigue hiriendo. Porque pasa. Pero eso lo hace posible el amor de Dios. Porque el amor de Dios es perfecto. Y dice la palabra que cuando Él nos perdona, cuando Dios nos perdona, que dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Entonces, si usted tiene el amor, si usted y yo tenemos el amor de Dios, no nos tenemos que acordar del daño que nos han hecho. No quiere decir que decir, ay, no me acuerdo qué pasó, o sea, como decía una hermana, vamos a hacer los bobos para no recordar. No, claro que hay cosas que nosotros nos recordamos, pero no es algo que estamos reprochando o que estamos va de decir o de recordar o que ahí está latente o cualquier cosa, ni rápido decimos. No. Y predicar, amado hermano, o escuchar la palabra de Dios de amor al prójimo es también difícil, porque Dios va a poner personas, y no es que ya puso personas en su camino, y usted tiene que recordar la palabra de Dios y no correr del llamado al servicio que Dios nos está haciendo. Ahorita se ha predicado acerca del amor de Dios. Y una hermana me mandaba un mensaje y me ha dicho que mira, yo había dicho que no podía, pero recordé que si hay amor en mi corazón, Dios nos ha llamado a servir. Y eso es cierto. Y ahorita no puede decir, y va a decir, pero van a venir personas o va a haber ocasiones en las cuales usted va a tener que demostrar ese amor y esa misericordia. Y no va a decir, no, Señor, va a recordar la palabra de Dios, que tenemos que ser esos buenos samaritanos, o sea, esos que son movidos a misericordia y velar por nuestro prójimo. ¿De qué? Como les decía, no es que estoy diciendo, no venga a la iglesia, no ore, no, Dios me guarde, usted ore, usted lea, porque a través de eso se va a llenar del amor de Dios también. Como decía el samaritano que iba preparado. Era una persona preparada porque ya llevaba todas sus cosas. Yo me lo imagino así que llevaba su botiquín, va de encima de su caballo o asno, no sé qué tenía, pero llevaba ahí sus ligeras, tenía su botiquín de primeros auxilios, imagínense. Iba preparado porque sabía que iba de viaje. ¿Qué nos pasó nosotros? La nauseola, y a veces, ay, no traje esto, no traje el otro, ¿y qué pasamos? Tengo que pasar comprando, porque a veces ni siquiera nos preparamos para el viaje. Y salimos así corriendo y hasta en el camino nos acordamos que teníamos que llevar. Pero esta persona iba preparada. ¿Pero saben por qué? Puede hacer, bueno, me puede pasar algo, me puedo lastimar y yo mismo me puedo curar. Era una persona inteligente, una persona, ¿cómo se dice? Precavida, gracias. Era una persona precavida, ¿sí? Él se anticipaba las cosas. Y qué bendición que usted esté también y se prepare cuando el Señor lo llame al servicio. No solo, como le digo, no solo el servicio al Señor, no solo es aquí en la iglesia, no solo es que usted sirva en el diaconado, esté en la alabanza, esté del área de niños, esté acá predicando. No solo es eso el servicio al Señor. El servicio del Señor se refleja allá en la calle. Ahí se van a decir, ay, que tiene hermana Nati, que es bien misericordiosa, es diferente a los demás. Y hermanos, es sorprendente porque lo que usted hace, lo que usted está sembrando, un día va a cosechar. Porque lo que usted tal vez algún día sembró, un día usted va a necesitar y Dios va a permitir que alguien venga y lo socorra. Y dice, ay, gracias. ¿Por qué? Porque usted hizo lo mismo. Él hizo lo mismo, el samaritano hizo lo mismo con esta persona. Pudo haber sido, como estamos diciendo, estamos dando un ejemplo de la palabra, que tal vez él llega preparada porque tal vez una vez le tocó. Como él ya diría, o yo ya conozco ese periodo, no dijo, yo también pasé por eso. ¿Y qué hizo? Se movió a misericordia.
o no me dejará mentir que cuando usted ve a alguien que ha pasado por un problema que usted no pasó, usted se mueve a misericordia. Dice, no, yo sé que es eso, es duro, es difícil. Pero no solo que lo vea, es que usted ayude, porque de ver hay muchos mirones, hermanos, pero pocos son los que accionan, los que ponen en práctica. Si usted ve a alguien, nosotros un día íbamos en el carro y había una persona que había pinchado llanta. Y creo que todos los que han tenido carro saben qué es eso. ¿Qué pasa? Uno dice, ay, pobrecito, ay, eso como pues, ay, en pleno camino, ay, donde no hay un pinchazo, ay. Pero pocos son los que frenan y dicen, miren, le ayudo. Y esta persona vino y ayudó. ¿Por qué? Porque él ya sabía que era pasar por eso. Entonces, muchas veces las cosas que, no decir por muchas veces, sino las cosas en sí que Dios permite que usted ha pasado en su vida, es porque un día van a servir para que usted se mueva misericordia para otras personas. Porque así usted va a poder sentir lo que esa persona siente, va a poder apoyarlo, va a poder moverse a misericordia. Hoy específicamente hablábamos con una hermana que hace poco tiempo sino su hija descansó. Y ella había dolor en su corazón. Y yo la miraba y quiera que no se duele uno. Porque nosotros perdimos a mi papá, aunque no teníamos una gran comunicación, pero aún así dolió. Imagínense si hubiera estado pegadito. Ay, no, uno siente que el alma se le va, que el alma se desgarra, que era mi papá. Y un hermano decía, hermano, se le puede morir la suegra, se le puede morir el papá, pero que se le muera un hijo. Eso es un dolor que de verdad no quisiera que nadie pasara por eso. ¿Y por qué lo dice él? Porque ya lo vivió. Y cabal, esa persona que me dijo eso fue con estos hermanos que le estoy hablando, porque ellos ya sabían que era perder a un hijo. Entonces, amado hermano, todo lo que usted ha pasado en su vida es para el servicio de Dios. Es para que usted ame a su prójimo y le sirva a su prójimo en esos momentos difíciles que ellos necesitan, porque ellos están pasando lo que usted pasó en su momento, pero también es cuando usted puede demostrar el amor de Dios. Y el Señor nos llama en esta noche a que nosotros demostremos el amor al Señor. Y como congregación, nos está tocando demostrar el amor de Dios. Y sabe, Dios prueba los corazones. Y el Señor dirá, están hablando de mi amor, quiero ver ese amor en su corazón. Entonces digo, así como hoy usted está recibiendo, hermano, recuerde la palabra, porque el Señor va a permitir que eso venga para ver si realmente hay amor en su corazón o no hay amor. Y acá no, mi hermana estaba, porque mi hermana, que llama mucho, que llama y que amo. Le estaba llamando, vaya, a veces uno es con, después le contesto, ¿verdad? O dijera, no vi la llamada. Y cabal estaba llamando cuando dije, no, Señor, tengo que actuar en amor. Y así como, bueno, voy a contestar, ¿qué pasó? No, pero es que recordemos la palabra, es que nosotros la vivamos. Y si Dios es amor, usted es hijo de Dios, que tiene que vivir en amor. Katy tiene que ser Katy en amor. Si Dios es amor, Katy es amor. No es que usted le diga mi amor a Katy, hermano, no, que nosotros tenemos que tener amor en nuestro corazón para nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Dijo el maestro de la ley. Todo aquel que tiene necesidad. Entonces, ¿quién? Todos. Porque ¿quién no tiene necesidad? Todos tenemos necesidades, amados hermanos. De una u otra forma, todos tenemos necesidad. Pero no tampoco, así usted hoy que está aquí en casa, como los que estamos acá escuchando, Dios hoy lo está llamando a que usted viva en amor y viva en misericordia, porque la misericordia es amor. Porque el Señor lo está llamando a que usted actúe en amor, a que usted se interese por su prójimo. Como les decía, lo que es el estudio del viernes, nos llamaba que no solo que predicamos las buenas nuevas de salvación, sino que cuidemos de esas personas en las cuales les estamos hablando. Y no solo los dejemos ahí. El mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él vino acá a la tierra, escogió un grupo selecto, a los 12 apóstoles. Y dice que les enseñaba. Y no solo les habló. Y bueno, ahí mira, no,
cuidó de ellos, estuvo atento, estuvo ahí hablándoles, estuvo enseñándoles, tuvo mucha paciencia con ellos, así como lo tiene con nosotros también todos los días. Estuvo paciencia y estuvo ahí hasta el día que Él murió, pero también resucitó y lo siguió teniendo. ¿Por qué? Porque mandó al Espíritu Santo. No los dejó solos. Entonces, amado hermano, cuando Dios ponga a alguien en su camino, cuide de él. Hasta el día que usted le diga, el Señor le diga, hasta aquí, es porque el Señor también ya va a tener cuidado de él. Porque dice la palabra que unos siembran, otros recogen, pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Usted puede hacer esta labor en él, pero el Señor lo manda o lo lleva a otro lado, pero igual el Señor va a seguir cuidando de esta persona. Pero que así sea porque Dios así lo permitió y no porque venimos y ya lo ayudamos, que ahí se encamine y que Dios lo ayude y que a ver qué hace. No. Ese es el amor a nuestro prójimo. Y eso es lo que el Señor hoy quería hablarnos a cada uno de nosotros. Estamos a la estatura del desafío del buen samaritano solo si Jesús llena nuestros corazones cada día. ¿Cómo vamos a aprender? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a hacer con nuestro prójimo? Con el amor de Dios, pero si nos llenamos del amor perfecto de Dios. Porque si no tenemos amor, ¿qué dice? Nada somos y nada podemos hacer. Si no hay amor, no se puede hacer nada. ¿Cómo sabe usted que una persona no lo ama? Estoy preguntando, amados hermanos. Por los actos, por las actitudes. Correcto. 100 puntos para el hermano. Sí, por las actitudes nos damos cuenta que una persona no nos ama. A menos que usted esté, dije a alguien ciego. No, se da cuenta por sus actitudes que la persona no lo ama. Entonces, por sus actitudes, usted va a dar a conocer si hay amor o no hay amor. Por sus actitudes, no por lo que salga. Ay, hermano, yo lo amo mucho. Yo sé que hay muchos hermanos, y no es que me esté burlando de ellos, sino que muchos llegan y dicen, ay, hermano, yo lo amo mucho. Sí, pero hay un momento, creo que es el primero que desaparece, y el hermano que digo que me amaba, ¿dónde está? Saber, como dijo un hermano, ustedes son mi familia. Ah, entonces dijo una hermana, entonces Dios, si yo soy su hija, usted me tiene que invitar porque usted es mi papá. Y no nos invitó, que entonces no éramos su familia, en serio. O sea, es lo que estamos, y sabe que pesa más en uno. Yo estoy hablando del amor, pero ahora vamos a ver si hermana Wendy de verdad va a vivir en amor y va a practicar el amor, o qué bonito es decirlo, es hablarlo. Y no, yo le decía a nuestro pastor, por unas circunstancias que estaban pasando dentro de la iglesia, específicamente por unos hermanitos, dijera, por nuestro prójimo, yo le decía, ahí es donde Dios nos está probando si realmente hay amor en nuestro corazón o no hay amor. Y así va a pasar cuando hablen, cuando usted escuche acerca de la paciencia, cuando usted le pida a Dios, Señor, dame paciencia, ¿qué va a permitir el Señor? Que vengan momentos en los cuales su paciencia va a ser probada. A ver si usted tiene paciencia, su fidelidad para ver si usted es fiel, su misericordia, la justicia, si usted es justo, o sea, todo. Pero como dice aquí, sobre todo es el amor. Es que el amor lo es todo. Porque como dicen, el amor hace mover las montañas, hablando de una forma ¿cómo es? Figurada. Hoy sí me estoy trabando. Sí, un ejemplo. Y es cierto, cuando hay amor, hace uno de todo. Y si uno terrenalmente, cuando le pagan a usted mal, y usted dice, ay, pero yo lo hice por amor, usted lo hizo, imagínese para el Señor, para la obra de Dios. El amor, y el Señor ha hecho todo por usted. El Señor haya estado y hasta mandó a su único hijo a morir por nosotros, por amor. O sea, Él estuvo dispuesto a darlo todo por amor. Ahora, usted y yo estamos dispuestos a hacer todo por amor. Usted se responda delante del Señor, si es así o no. Como hablaba Isaías en la mañana, que decía, el verdadero ayuno, dice la palabra, que Él escogió, es que nosotros compartamos el pan con el hambriento, que vistamos al desnudo. O sea, que sirvamos a nuestro prójimo. Salud, amada hermana.
Amén. Entonces, esto es lo que el Señor hoy nos quería hablar, es lo que el Señor hoy traía para nosotros. El ejemplo del buen samaritano, de una persona que no estaba 24 horas en la iglesia, en el templo del Señor, pero fue el que dio el mejor ejemplo, que en lugar de un sacerdote y un levita. Ahora usted y yo, imagínense que alguien que ni siquiera va a la iglesia actúe de mejor forma, que tenga misericordia y que tenga amor mejor que usted y yo. Ay, no, de veras que ahí sí da vergüenza, dijera que alguien que tal vez no está totalmente, como decimos nosotros, en la obra del Señor, sirva mejor a su prójimo que usted y yo. Cuando nosotros como hijos de Dios, como cristianos, no religiosos, sino como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser el ejemplo, que digan, esta persona es cristiana. Y digan, sí, es así. ¿Por qué? Porque estamos demostrando el amor, porque algo que tiene que irradiar en nosotros, algo que nosotros tenemos que demostrar y que nos tiene que decir, son cristianos, ¿qué es? Es el amor, porque son los que muchos no tienen. Pero hay religiones, amados hermanos, que a veces actúan más en el servicio del prójimo. Claro, la palabra de Dios, veíamos el mes pasado, que era la serie del mes pasado, amados hermanos. Dijo el hermano, ¿y por qué yo sí lo sé? Porque solo una vez predicó. La obediencia es mejor que los sacrificios. Tampoco es que usted piense que con los sacrificios va a ganar el reino de Dios, sino es obediencia. Pero el servicio al prójimo, ¿qué es? Es obediencia, porque es lo que nos manda el Señor, la obediencia. Amén. Le voy a pedir que se ponga de pie. Amén. ¿Y qué dijo Jesús? Dijo, anda entonces y haz tú lo mismo. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Escucharon? ¿Entendieron? Anda entonces y haz tú lo mismo. El Señor nos está llamando a hacer lo mismo con las personas que Dios ponga a nuestro alrededor. Y de verdad usted no sabe cómo puede bendecir a alguien cuando usted aún con un simple acto puede bendecir la vida de alguien. Cuando usted a veces, no sé si le ha pasado y dice, hermano, gracias por lo que me dio porque yo ni siquiera había comido. O esa palabra que usted me dijo de verdad me animó porque yo me sentía destrozado. Eso de verdad que es una satisfacción ser usado por el Señor. Pero más que todo, dejémonos llenar por el amor de Dios para nosotros poder actuar con amor a nuestro prójimo. Porque si no hay amor en nuestro corazón, amado hermano, no vamos a hacer ni siquiera para poder alcanzar un vaso de agua. Porque no va a haber amor en nuestro corazón. Ahí donde usted está, cierre sus ojos en esta noche. Padre amado, en esta noche te damos la gloria y la honra y te damos las gracias, porque sé que tú nos hablas, porque tú nos amas y porque de verdad tus planes son perfectos y hermosos. Y tú no te equivocas, Señor, y si tú nos estás hablando de que tú eres amor, es porque tú quieres que nosotros vivamos en ese amor hacia nuestro prójimo, que nosotros podamos sentir ese amor, Padre, para nosotros como para nuestro prójimo, amado hermano. ¿Quién es nuestro prójimo? Todo aquel que nos rodea, Señor. Todo aquel que tú has puesto y que pondrás en nuestro camino. Oh Padre, ayúdanos a ser llenos de tu amor, a llenarnos de tu amor, a llenarnos de tu Santo Espíritu para poder actuar en misericordia, para poder hacer lo mismo, Señor, que esta parábola nos enseña, Señor, al cuidar, al poder vendar las heridas de aquel que las necesita, que necesita ser vendado, Señor. Hay tanta necesidad allá afuera. Hay tanta necesidad, no solo física, sino también espiritual, Señor. Y nosotros queremos ser esos vasos que tú uses para poder dar ejemplo, para poder dar testimonio que Cristo vive y que Dios es amor. Oh Padre, opera en cada uno de nosotros y perdónanos si nuestro corazón se ha endurecido, si de una manera u otra nosotros tal vez no hemos corrido a la necesidad de nuestro prójimo y en lugar de apoyar nos hemos hecho a un lado, como fue el sacerdote, como fue el levita, que solo vieron de lejos y no quisieron poder contaminarse, no quisieron tal vez desperdiciar su tiempo y poder ayudar a esta persona que tanto lo necesitaba, Señor. Perdónanos si nosotros muchas veces hemos sido así, Padre, si hemos endurecido nuestro corazón.
Pero hoy como hijos tuyos reconocemos que si tú eres amor y si tú vives en nuestro corazón, nosotros debemos de actuar en amor, Señor. Perdona nuestros pecados. Padre, sensibiliza nuestro corazón, sensibiliza nuestra vida, Padre, que quita ese corazón de piedra y danos un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que sea movido a misericordia, un corazón que esté lleno de tu perfecto y bello amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. No dudes, amado hermano, que el Señor pondrá en tu camino, o ha puesto y ya está en tu camino, esas personas, ese prójimo que necesita que tú le demuestres el amor de Dios que es perfecto. Oh, así, Padre, enséñanos a hacer tu voluntad, Padre Celestial, a ser más como tú y menos como nosotros, a dejar a un lado el qué dirán, Señor, a no importar lo que la sociedad diga, sino a ser conforme a tu palabra, amado Dios. Gracias, amar a todos, para aún, Padre, nos muestren gratitud, aún nos hieran, aún sea lo que sea, poder amar, Señor, por igual a todos. Oh, Padre, podemos demostrar tu carácter, ese carácter tuyo que es de amor y de misericordia, de compasión. Gracias, Señor, gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, gracias, Padre.